Bueno, seguimos con la segunda parte del video de la segunda clase de muros portantes. Ahora nos vamos a enfocar en las solicitaciones. Para ello, si tomamos un determinado nivel de un muro portante, una estructura de muros portantes, sobre él van a estar descargando las losas que apoyan en la cabeza del muro directamente, más la posibilidad de que existan niveles superiores de muros portantes que traen carga y que apoyan sobre el nivel que estamos estudiando proveniente de pisos superiores. Esa fuerza total en la cabeza, si grafico el esfuerzo axil, va a tener un determinado valor en la cabeza que luego va a ir aumentando a medida que bajo en el desarrollo del muro por el aumento de ese esfuerzo axil que genera el peso propio del muro a medida que aumenta su altura, y va a tener un determinado valor producto de la suma de la fuerza total en la cabeza más la variación del peso propio, que es la descarga de ese muro en el pie, descarga que vimos en la primera parte, que va a ser siempre una descarga centrada, producto de la articulación que existe por la discontinuidad material entre muro y losa. Y bueno, eso va a tener un determinado valor de descarga que va a ser mayor que la fuerza que recibe el muro en la cabeza, producto del aumento del peso propio. ¿Cómo se consideran las acciones en la cabeza del muro? Bueno, voy a tener una descarga total en la cabeza que no va a ser centrada, sino que va a estar aplicada con una determinada excentricidad, llamada excentricidad en la cabeza, como vimos en la primera parte, que se obtiene por toma de momento, ya que la descarga de los niveles superiores, que sí es una descarga centrada, se combina con las descargas de las losas en la cabeza del muro, que, como vimos, son descargas triangulares, que por lo tanto tienen su resultante parcial, la losa izquierda y la losa derecha, que no están en el eje del muro, y por lo tanto la composición de los tres vectores, que puedo hacer por toma de momentos, no necesariamente está en el eje, salvo que toda la estructura sea simétrica y las losas descarguen lo mismo a izquierda y a derecha. Bien, en principio entonces, esa fuerza o descarga total en la cabeza del muro va a estar aplicada con una determinada excentricidad, llamada excentricidad en la cabeza, que es la que obtengo por toma de momentos, la resultante de vectores. Y esa fuerza se va a ir centrando a lo largo del desarrollo del muro para llegar y descargar centrada en el pie, producto de la articulación generada por la discontinuidad material. Por lo tanto, voy a tener solicitaciones de primer orden que van a ser, considerando ese muro esquematizado como un elemento esbelto, una barra perfectamente vertical, de sección constante, voy a tener sobre ese elemento teórico aplicado una carga axil en la cabeza que no está centrada, sino que está desfasada, un valor que es la suma de la excentricidad E sub c, o excentricidad en la cabeza, ubicada por la resultante de todas las descargas que tiene el muro en la cabeza, de los niveles superiores más las losas que apoyen sobre él, y que voy a obtener por toma de momentos. Y a esa excentricidad en la cabeza le tengo que sumar una segunda excentricidad también de primer orden, llamada excentricidad accidental o SUA, que es producto de las imperfecciones o de la necesidad de considerar las imperfecciones constructivas que va a tener ese muro. ¿Sí? Como recalqué al principio, este muro que voy a modelizar como un elemento esbelto, perfectamente vertical, aplomado, de sección constante, en realidad se genera por la superposición de una serie de mampuestos que requiere
las habilidades del operario y por lo tanto generalmente tiene en su materialidad real imperfecciones constructivas. El eje no es perfectamente vertical, está perfectamente aplomado, puede haber curvaturas en su desarrollo, puede que la sección no sea constante, una serie de elementos que introducen segundas excentricidades de primer orden en el elemento real construido que debo considerar en el cálculo, ¿sí? Esas dos excentricidades sumadas, entonces, son las que van a estar alejando las cargas axiales en la cabeza en la situación inicial de mi modelo y por lo tanto son consideradas solicitaciones de primer orden, o sea, solicitaciones que debo considerar o que existen en el instante previo a la aplicación de la carga. Esas excentricidades entonces se van a ir disminuyendo hasta convertirse en cero para que el muro descargue de forma centrada en el nivel inferior, generando entonces unas solicitaciones de momento flector que va a tener un valor máximo de momento en la cabeza. Ese momento de primer orden vale la fuerza axial por la suma de ambas excentricidades, siempre el momento es fuerza por distancia, y a medida que la excentricidad se va haciendo cero, ese momento va teniendo una variación lineal hasta convertirse en un valor de momento cero en el pie, o sea que está articulado. Bien, ¿qué sucede en el instante posterior a la aplicación de la carga? Bueno, cuando aplico la carga axial descentrada por estas dos excentricidades sumadas, el muro va a sufrir una curvatura producto de esa excentricidad, de esa carga axial aplicada, y por lo tanto va a sufrir una deformación. Eso hace necesario que deba considerar también solicitaciones y por lo tanto excentricidades de segundo orden, o sea que aparecen cuando se deforma la pieza. Y a esos efectos, además de las dos excentricidades en la cabeza iniciales, debo considerar una tercera excentricidad, llamada excentricidad complementaria o SUE, o excentricidad por esbeltez, también conocida, que justamente es función de la esbeltez que tiene el muro y por lo tanto de la deformación, de la curvatura que sufre su fuste, producto de la aplicación de las cargas descentradas en la cabeza. Y por lo tanto la situación final de momento que tiene que resistir el muro, luego de deformada la pieza, deformado el muro, la sección de muro que estoy estudiando, va a ser un diagrama de momentos de este tipo, donde tengo un valor en la cabeza y luego esa variación de momento no es lineal, sino que es parabólica, producto de que la pieza se curva. Y pueden haber dos posibles máximos de valor a considerar en la solicitación del muro portante a presoflexión. Recordemos que siempre estos muros están solicitados a presoflexión, o sea, la suma de un esfuerzo axial de compresión más un momento flector que curva el muro. Si el muro es relativamente poco esbelto, la excentricidad es muy pequeña o su ancho es muy importante en relación a su altura, puede ocurrir que el momento máximo se siga dando en la cabeza y tenga el mismo valor que vimos recientemente, que valga la fuerza por la suma de las excentricidades de primera orden, E sub C más E sub A, y que luego su variación parabólica no genere valores mayores al de la cabeza, o lo más habitual es que el muro, para lograr alturas habitables en los locales, tenga una esbeltez tal que en realidad por efecto de la tercera excentricidad o la excentricidad complementaria de segundo orden, en realidad el valor máximo en la cabeza se vea superado por la combinación de la excentricidad en la cabeza más la excentricidad por esbeltez que tiene valores máximos a media altura. En realidad se demuestra que
pueda aparecer un segundo máximo al 60% de la altura respecto a la base, y ese valor de momento de segundo orden vale la fuerza axial, como siempre, por el 60% de la excentricidad en la cabeza sub c más c sub a. Recordemos que esta excentricidad tenía una variación lineal, o sea que si vale 1 arriba al 60% de la altura vale el 60%, más la excentricidad por esbeltez completa. Bien, en definitiva tenemos esta situación y debemos o deberíamos comparar en cada situación particular que estemos verificando cuál es el valor máximo para ese caso en concreto, ¿sí? Vamos a ver más adelante que en realidad esto ya está contemplado en el proceso de dimensionado y que no lo tenemos que hacer operativamente, aunque en teoría son los dos valores máximos que se nos pueden presentar y debemos tomar el más exigido para el muro. Bien, en resumen, este muro que tenemos que verificar a presoflexión lo vamos a dimensionar para un esfuerzo axial de compresión que proviene de la descarga de la cabeza del muro más todos los niveles superiores que pueda tener, más la suma de tres excentricidades. Dos excentricidades de primer orden, que son la excentricidad en la cabeza, E sub c, que se obtiene por toma de momentos. Repasemos que va a ser la descarga de la losa izquierda por la excentricidad de la losa izquierda con respecto al eje del muro, que genera un momento antihorario, más la descarga de la losa derecha por la excentricidad con la que está aplicada la resultante de la descarga de la losa derecha, que genera un momento horario. Como tienen signos opuestos, como tienen direcciones de giro opuestos, van a tener signos opuestos, y en realidad se restan. En el planteo general debo sumarlos, pero tienen signos contrarios. Dividido en la resultante, ¿sí? Por lo tanto, eso me da la ubicación de la resultante con respecto al eje, que es la excentricidad en la cabeza. Más la segunda excentricidad de primer orden, que es la excentricidad accidental o SUA, que dijimos que tenía en cuenta imperfecciones en el proceso constructivo del muro, errores de aplomado, faltas de linealidad en el eje del muro, y por lo tanto esa excentricidad accidental se va a tomar como un porcentaje de las dimensiones del mismo. Tiene sentido que si en realidad es una excentricidad que seguramente aparezca en algunos muros por errores constructivos, la evalúe como una proporción de sus dimensiones y se va a calcular como el 50avo de la base más el 500avo de la altura total del muro, de ese nivel. Y por último, la tercera excentricidad, que es la excentricidad de segundo orden, SUV o excentricidad complementaria, como depende de la esbeltez del muro, se va a definir como la base por la esbeltez al cuadrado, que es la relación entre su altura y su base, sobre 2400 menos 1 sobre 70. ¿Sí? Puedo sustituir aquí los valores y ver cuál es la excentricidad mayor para un caso concreto. Bien, ¿cuál va a ser el estado tensional resultante en la mampostería? Bueno, si aplico el criterio de superposición a las deformaciones que genera por separado el esfuerzo axial más el momento flector aplicado sobre el muro que genera esta presoflexión, voy a poder razonar que el esfuerzo axial considerado centrado produce un acortamiento de la pieza, un acortamiento del muro uniforme, y por otro lado, por separado, el momento flector genera acortamientos de compresión y alargamientos por tracción también iguales con una variación lineal, ¿sí? Por lo tanto,
Bien, disculpen, pero había un error acá en el PowerPoint. Por lo tanto, la superposición de ambas deformaciones me da como resultado también un plano de deformación inclinado en el cual los acortamientos producidos por el esfuerzo axial más el momento flector se suman, producen acortamientos mayores que corresponden a la suma de los dos, mientras que el acortamiento en las fibras izquierdas, en este caso, que produce el esfuerzo axial, se resta a los alargamientos que producen el momento flector, y por lo tanto, la línea neutra, o sea, el punto donde no se producen ni esfuerzos ni deformaciones de acortamiento ni de alargamiento, no hay tensiones normales de compresión ni de tracción, se desplaza del eje del muro hasta un punto acá indicado en rojo, una línea, en la cual la pieza no sufre deformaciones. Bien, razonando ahora de esta pieza deformada, cuáles son las tensiones, lo que observo es que las zonas comprimidas van a tener una deformación de este tipo, por lo tanto van a aparecer cada vez acortamientos mayores, produciendo tensiones de compresión mayores. Y si lo superpongo el diagrama tensión-deformación de la mampostería, voy a tener un diagrama de esfuerzos de tensiones de compresión de este tipo, con una variación parabólica. Y desde la línea neutra a la izquierda, un diagrama de tensiones de tracción hacia arriba, que también tendrá una variación de este tipo, ¿sí? Esto sería válido siempre y cuando el material fuera un material homogéneo en el cual pueda resistir tanto tensiones de compresión como de tracción por igual, sin fisurarse, de forma tal de que logra el equilibrio de la acción exterior, que es la fuerza F o axial exterior, como la suma de la resultante de los esfuerzos de compresión, del volumen de tensiones de compresión, menos el de tracción, ¿sí? Ahora, en la mampostería, en cualquier pétreo artificial, la capacidad de resistir tracciones es muy baja y es poco confiable. Y por lo tanto, el muro portante se va a fisurar, no va a ser capaz de resistir los esfuerzos de tracción que deberían ser resistidos en este modelo. Pero no solamente se va a fisurar la sección que corresponde a esta longitud traccionada, sino que el muro se va a continuar fisurando hasta que la componente de compresiones o el volumen de tensiones de compresión tenga una resultante que esté ubicada en la misma línea de acción de la fuerza exterior y que necesariamente va a tener su mismo valor, su mismo módulo para que la sección esté en equilibrio. Muy bien, por lo tanto voy a tener entonces como estado tensional resultante un muro parcialmente fisurado que va a estar resistiendo el esfuerzo axial descentrado con una sección menor trabajando a la compresión pura. Como estoy en el estado límite de agotamiento resistente, o sea, estoy verificando esto en el punto de rotura del muro y me estoy alejando de esa situación, mayorando las acciones y minorando las resistencias, se admite la simplificación de equiparar este diagrama de tensión de formación real de la mampostería a compresión por un rectángulo, ¿sí? En el cual, bueno, tengo un determinado rectángulo de compresiones, de tensiones de compresión aplicadas, centrado con respecto a la carga axial exterior aplicada con una excentricidad total, que será la suma de las dos situaciones más exigidas posibles. Bueno, por lo tanto, el modelo tensional
final que se propone para la mampostería va a ser el de un muro portante trabajando a compresión pura, pero con una sección real menor, una sección, activa menor a la real, o sea, con una sección resistente menor. El resto de la sección del ancho del muro lo voy a considerar fisurado. Como dice aquí, el modelo tensional que se propone para la fábrica, o sea, para la mampostería portante o para el muro portante, frente a la exigencia de una fuerza descentrada de presoflexión, es el de una respuesta uniforme de compresión en una sección menor a la real. La fuerza actuante resulta, por lo tanto, centrada en la sección activa. Como esa fuerza resultante queda exterior aplicada, está centrada en la sección activa, yo puedo expresar esa sección activa que queda trabajando la compresión como un porcentaje del ancho total del muro que conozco como hipótesis constructiva de trabajo del ancho rústico real del muro de acuerdo al proyecto de albañilería. Y puedo expresar este ancho menor como el ancho real B por un coeficiente reductor que va a ser menor a la unidad. ¿Sí? Si considero entonces que la fuerza axial está aplicada con respecto al eje del muro a una distancia igual a la excentricidad total, y sé que el eje del muro con respecto a la cara derecha en este caso tiene una longitud de la base sobre 2, la distancia entre la carga aplicada y el borde derecho en este caso es B sobre 2 menos la excentricidad total. ¿Sí? Eso es bastante fácil de razonar. Y por lo tanto, esta longitud, que es B sobre 2 menos C total, es la mitad del ancho total activo, B por R. ¿Sí? Así que B por R lo igualo a 2 veces la base sobre 2 menos C total, opero y llego a la conclusión de que el coeficiente reductor a considerar para una determinada situación de verificación de un muro portante es 1 menos 2 veces la excentricidad total sobre la base real del muro completo. Bien, ese coeficiente reductor está tabulado para las situaciones habituales, para muros de ancho de 12, 17 y 25, ¿sí? Que son los aparejos que se pueden construir con los mampuestos portantes aceptables. Está tabulado con alturas de 220 a 320, que también cubre casi todos los casos más comunes. Y también ingreso a la tabla mediante el encabezado, donde ingreso con la excentricidad en la cabeza solamente de sub C, ¿sí? Excentricidad en la cabeza. O sea que voy a tomar un determinado ancho de 12, 17, elijo la altura real del muro en este caso particular y luego a través del valor de la excentricidad en la cabeza, solamente de la excentricidad que obtengo por toma de momentos, ya directamente me va a dar el coeficiente reductor. ¿Sí? Ese coeficiente reductor ya va a ser el que corresponda a la situación de excentricidades más exigidas. ¿Sí? Si volvemos, ¿sí? Tanto la excentricidad adicional, la accidental, como la complementaria, dependen únicamente de las dimensiones del muro, de la base y de la altura. Por lo tanto, cuando yo ingreso en la tabla con la base del muro y la altura, ya automáticamente estoy ingresando estos datos y también las beltez, que es la relación entre ambos. Y por lo tanto la tabla me va a dar un coeficiente reductor que corresponde a la mayor combinación de excentricidades que me dé el mayor valor de momento flector. No voy a saber si es al 60% de la altura o en la cabeza,
pero ya está considerado el mayor valor de momento y por lo tanto el menor valor de coeficiente reductor que me da la sección activa más crítica. Bien, ¿cuáles son las verificaciones que debo hacer? Siempre voy a verificar una faja de 1 metro de muro, siempre por simplicidad operativa, una base de 100 centímetros, y que va a tener un ancho B que va a depender del proyecto, que podrá ser en rústico de 12, 17 o 25, dependiendo de las dimensiones del mampuesto que use o de los aparejos que pueda generar con un mampuesto estándar. Esa faja de 1 metro es para la que voy a hacer las verificaciones y además operativamente generalmente vengo trabajando con las descargas de los niveles superiores y las descargas de las losas también por metro lineal y por lo tanto ya tengo las cargas por metro aplicadas sobre esa faja de 1 metro, ¿sí? Debo ser coherente en las unidades entre la sección que verifico y las cargas que tengo aplicadas. Voy a entonces hacer la verificación en el estado límite último de agotamiento resistente, repitiendo lo que vimos recién. De esa sección de muro total, voy a considerar que solamente está trabajando una sección activa menor, con un ancho B por R, menor al total, donde el esfuerzo axial descentrado está generando tensiones de compresión uniformes. Esas tensiones de compresión, sigma, van a ser iguales al esfuerzo axial, y como está centrado, dividido la sección resistente, que va a ser la longitud de la faja de 1 metro, 100 centímetros, por la sección transversal, B por R. ¿Sí? Esta sería la ecuación de verificación inicial, aunque no tengo incorporada aquí la seguridad para alejarme de justamente el estado límite último de agotamiento resistente, o sea, de la rotura. Si impongo la seguridad, lo que voy a considerar es que en realidad las tensiones que voy a tener que admitir van a ser tensiones minoradas, que van a ser la resistencia característica de la fábrica o de la mampostería, divididas por un coeficiente de minoración de la resistencia de la fábrica o de la mampostería, y que además deberé mayorar las acciones aplicadas, en este caso el esfuerzo axial. Por lo tanto, la expresión final va a ser que la carga F o esfuerzo axial mayorada por un coeficiente de mayoración gamma F, dividida la sección resistente 100 por B por R, deberá ser menor o igual que la resistencia de dimensionado de la sección del material, que es la resistencia característica de la mampostería dividido el coeficiente de minoración de la resistencia de la mampostería. Para el coeficiente de minoración de la resistencia de la mampostería vamos a usar 2,6, que es el valor que recomienda la norma, si está encadenada o confinada mediante pilares de traba y carreras. De lo contrario, el coeficiente de minoración va a ser de 5, o sea, está bastante penado el hecho de que la mampostería no esté confinada. Y el coeficiente de mayoración de las acciones, o del esfuerzo axial en este caso, va a ser de 1,3. ¿Sí? Por lo tanto, de toda esta expresión, lo que necesito despejar para saber qué calidad de mampostería debo emplear para este muro en estas condiciones de cargas y de esbeltez en relación a su altura, a su ancho y a la excentricidad que tiene aplicadas, es la resistencia característica, perdón. La resistencia característica de la mampostería, F fábrica K de característico, debe ser mayor o igual a la carga axial F, paso este valor multiplicando
por la multiplicación de los dos coeficientes de seguridad, el de mayoración de las acciones y el de minoración de la resistencia de la mampostería, dividido el término que ya estaba en el denominador, que es 100 por B por R. Esta es la ecuación de verificación básica que vamos a usar. También puede ser necesario evaluar qué tensiones generan las cargas puntuales que hablamos la clase pasada. Por ejemplo, si yo tengo una viga que apoya sobre un determinado muro, esa carga vimos la clase pasada que se descompone formando un ángulo de 60 grados y va a generar dos problemas. Primero, va a aumentar la carga axial sobre el muro a media altura. A las cargas que ya vienen aplicadas de los niveles superiores y de las descargas de las losas en la cabeza se le suma una nueva carga producto de la descomposición de la carga puntual. Esa longitud en la que se genera ese aumento de cargas, Lx, la puedo obtener mediante ecuaciones trigonométricas simples. Conozco la altura de medio muro, el ángulo de 60 grados. Y la carga uniforme que genera adicional a media altura va a ser entonces la carga puntual PF dividido la longitud en la cual se distribuye. ¿Sí? O sea, la carga uniforme adicional va a ser la descarga de la viga, F, sobre la longitud en la que se distribuye. ¿Sí? Bien. Eso con respecto a las tensiones que producen las descargas por metro en el muro a media altura. Pero también me genera un problema local, ya que toda la descarga de la viga se va a generar en la sección de contacto entre la viga y el muro, en ese pequeño rectángulo que aparece ahí dentro del círculo rojo. Y puedo tener ahí problemas locales de aplastamiento de la mampostería por exceso de tensiones. Y ahí debo hacer una verificación local. Como es una verificación local en la que no interviene la esbeltez del muro, la verificación va a ser como en la expresión que tengo acá abajo. La tensión resultante en la mampostería, ¿sí?, mayorada, va a ser igual a la fuerza en la cabeza del muro, o sea, las cargas que ya vienen en la cabeza del muro provenientes de los niveles superiores, más las descargas de las losas que apoyan en la cabeza, sigue existiendo y la tengo que considerar. Como esas cargas están por metro, la sección que debo tomar para resistirla también debe ser una faja de 1 metro, o sea que voy a tomar como sección 100 por la base del muro, sin ninguna reducción por esbeltez ni por ninguna excentricidad. Y a esa tensión se le suma las que produce la propia descarga de la viga, que va a ser la fuerza de descarga de la viga, dividido la sección pintada en negro, que es la intersección de la base de la viga, el ancho de la viga, por la base del muro. Y esas tensiones mayoradas deben ser menor o igual que la resistencia de la característica de la mampostería minorada. ¿Sí? Lo mismo que planteamos en la ecuación anterior. Si localmente no verifica, no voy a aumentar la calidad del muro en toda la obra, ni voy a ensanchar necesariamente este muro para resolver la carga puntual de una viga. Tengo herramientas de diseño para resolver esas tensiones excesivas. Puedo generar un dado de hormigón de apoyo bajo la viga, de forma tal de aumentar el ancho de contacto, la superficie de contacto entre la viga y el muro, o sea, un elemento de hormigón rígido, de tal manera que ahora la superficie de contacto en el denominador va a ser la base del muro por
no solo el ancho de la viga, sino una longitud A, que es el ancho del dado que yo estoy diseñando, que puedo manejar para hacer verificar esa descarga dentro del muro, ¿sí? Lo puedo manejar, obviamente, para que sea rígido, no solamente puedo aumentar esta longitud lo que yo quiera, sino que también debo aumentar la altura. O también, si esta solución no me funciona, o me parece que constructivamente puede ser más complejo, puedo colocar, esto funciona bien en el caso de algún reciclaje, en alguna obra ya construida, resuelve localmente la transmisión de la descarga sin generar mayores problemas. Si es una obra nueva, capaz que es más lógico generar acá un pilar de traba que transmite directamente esa carga hasta la fundación, pero dependerá del caso. Bien, vamos a ver ahora un ejemplo. Un ejemplo extraído del examen de diciembre del 2013, donde nos daban una planta de estructura resuelta con muros portantes. Me piden verificar el muro portante indicado en planta, que es este muro a estudiar, central, separativo entre unidades. Me dicen que es un muro portante, separativo entre unidades, se construirá con rejillones, por ello, revocado en ambas caras, para lograr un muro terminado de 20. O sea que ya me dan la hipótesis, la pista de que, como es un muro separativo entre unidades, tiene que tener 20 centímetros de espesor, debe por un tema acústico ser construido con rejillones y por lo tanto voy a tener un muro en rústico de 17, que revocado me va a 20, con rejillones industrializados. ¿Sí? Además me dan el dato de que va a ser de 17 de espesor en rústico, o sea que me facilitaron bastante la vida. No necesaria, ustedes deberían saber esas cosas, no necesariamente va a ser un dato. Y me dan un corte donde veo que en realidad la estructura del edificio tiene 2 niveles. Desde la fundación tengo una planta baja que tiene 320 y un nivel primer piso de 280. Me dan las descargas. Me dan como datos que la carga de las losas a nivel es de 600 decanewton sobre metro cuadrado, como carga uniformemente distribuida, que las losas descendidas descargan 900 decanewton sobre metro cuadrado, y que el muro de rejillón tiene un peso sacado de tablas y abacos, si no se los dan lo pueden ir a buscar, de 290 decanewton sobre metro cuadrado. O sea que cada metro cuadrado de fachada de muro pesa 290 decanewton. Ya revocado y con todo el peso incluido del mampuesto, las juntas de mortero y demás. Bien, si tengo que estudiar este muro, solamente descargan sobre él la losa 1 y la losa 2, con una carga cada una de 600 decanewton sobre metro cuadrado. ¿Sí? La ménsula solamente va a apoyar sobre los muros de fachada y por lo tanto sobre este muro solamente deberé considerar la descarga de estas 2 losas más su peso propio. ¿Sí? Siempre voy a hacer la verificación para una faja de 1 metro de muro dentro de su longitud. Si la situación no es totalmente uniforme, tomaré 1 metro dentro del sector más comprometido, pero en este caso las cargas son todas uniformemente distribuidas en toda la longitud del muro. No hay situaciones especiales o particulares donde haya concentración de carga. Si resuelvo la descarga de la losa 1 y la losa 2 por áreas de influencia, resolviendo el área de estos trapecios y distribuyéndolos como carga uniformemente distribuida, usando las tabulaciones de tablas y abacos para obtener la descarga de las losas. Eso no lo vamos a hacer detalladamente aquí, lo pueden verificar ustedes. Me da como resultado que la descarga de la losa 1 de la izquierda es de 790 decanewton por metro lineal de apoyo, que la losa 2 descarga 860 decanewton por metro, ¿sí? Lo cual tiene sentido, la losa 2 es más grande,
tiene una mayor área de influencia y debería descargar más por metro lineal de cabeza en la cabeza del muro que la losa 1. Bien. ¿Qué voy a tener? Voy a arrancar desde la azotea a evaluar las cargas hacia abajo, ¿sí? Pero voy a verificar siempre el muro en el nivel más comprometido. Voy a verificar el muro en planta baja a media altura. ¿Por qué? Porque es el nivel más cargado, tiene toda la carga del nivel superior, y además es el más esbelto porque tiene una altura mayor que en la planta alta. En este caso se juntan las dos condicionantes que lo hacen más exigido o más comprometido. Bueno, si me fijo en la descarga de las losas en la cabeza en el nivel superior, o sea, las losas de la azotea, ¿sí? Ahí voy a tener que la losa 1, la losa izquierda, descargaba 790 decanewton por metro. Como es un muro interior, intermedio, donde hay dos losas que descargan una izquierda y una derecha, la excentricidad con la que está aplicada la descarga de esa losa es, con respecto al eje del muro, es 1/3 de la base. 1/3 de 17 son 5,67 centímetros. Y la losa 2 descarga 860 decanewton por metro, como vimos recién, con la misma excentricidad de 1/3 de la base. La losa 2 descarga más, tiene un vector proporcional mayor que la losa 1. Y el muro tiene una sección resistente en rústico de 17 centímetros. Bien. Toda esa carga está aplicada acá, se transmite por el muro. A lo largo de la altura del nivel superior, tengo que sumarle toda la altura en verde del muro como peso propio. El muro del nivel superior, del nivel 1, va a tener una carga total en su base, que es la carga por metro cuadrado por su altura, 280. O sea, que cada metro de muro descarga 812 decanewton sobre metro solo de peso propio, más la suma de la losa 1 y la losa 2. ¿Sí? Y ahora lo que me interesa más, ¿cuál es la hipótesis de carga en la cabeza del muro de planta baja? Que es el que yo tengo que verificar porque es el más comprometido. Quiero ver si verifica de 17 y además construido con rejillones. La descarga en la cabeza de los niveles superiores es una descarga centrada, ¿sí? Producto de la discontinuidad material de la articulación que tiene el muro del nivel superior con respecto a la cabeza, a su pie. Y esa carga centrada entonces va a ser la suma de la descarga del muro del nivel 1, 812, más la losa 1 de la azotea, 790, más la losa 2 de la azotea, 860. Sumo las tres cosas y me da 2.462 decanewton por metro como la resultante de las descargas de los niveles superiores, que además es centrada. ¿Sí? Y acá nuevamente se le suma las mismas losas, porque la planta es igual, era un dato o debería estar aclarado, en la azotea que en el nivel 1, se le vuelve a sumar la descarga de la losa 1 de 790 más la descarga de la losa 2 de 860. Y el peso del muro en este caso, al hacer la verificación a media altura, que es el punto más exigido para un tramo esbelto a preso-flexión, en este caso la altura del muro para evaluar su peso es la mitad, porque es solo a media altura, pero en la mitad de 320, o sea, 1,60 m de muro por 2,90 me da 464. ¿Sí? O sea que las descargas en la cabeza del muro totales van a ser la descarga de los niveles superiores 2,462 más la losa izquierda 790 más la losa derecha 860,
y luego le voy a sumar el peso del muro a media altura, que es de 464 decanewton por metro. Y eso me da un total de 4.576 decanewton por metro. ¿Sí? Nótese que todas estas cargas las estoy manejando siempre en un metro, en una faja de 1 metro de desarrollo del muro. Y ahora voy a tomar como sección resistente esa misma faja de 100 centímetros de ancho. Tengo que ser coherente en eso siempre. Bien. ¿Cuál es la excentricidad en la cabeza? Bueno, la excentricidad en la cabeza de la planta baja, SUC, es, tengo el momento de la losa 1 que produce el momento antihorario, que vale 790 por la excentricidad 567. Por lo tanto voy a tener 790 por 567 menos, porque gira en sentido contrario, un momento horario de la losa 2 de 860 por 567. Dividido la resultante, que es la descarga de los niveles superiores, 2462 centrada, más la resultante de ambas losas, o sea, la resultante total. 2462 más 790 más 860. Eso me da que la excentricidad en la cabeza es muy pequeña, 0,097. ¿Sí? O sea, tengo dos losas muy similares entre sí que hacen que la descarga en la cabeza, producto de la excentricidad de las losas, no sea centrada, pero tampoco es demasiado importante. Y además tengo el efecto centrador de una muy importante carga del nivel superior que sí considero centrada. Con esta excentricidad en la cabeza, sin necesidad de calcular la excentricidad adicional, accidental o excentricidad por esbeltez, voy a entrar directamente a la tabla del coeficiente reductor. Voy a entrar con la base del muro de 17 en rústico, con una altura de planta baja de 320 y con la excentricidad en la cabeza real calculada de 0,097 que voy a redondear a 0,1, que es un valor que ya está incorporado en la tabla. Y me da que el coeficiente reductor es 0,657. ¿Sí? Bueno, acá se tomaron el trabajo de hacer la interpolación, aparentemente, pero si no lo hago, lo cual sería totalmente admisible, me da 0,657 la lectura real en la tabla. Bien, ya conozco entonces cuál es el ancho activo real que está resistiendo a la compresión, o sea que el 65,8% del muro está resistiendo a la compresión, el resto del muro está fisurado, producto de las excentricidades, de las tensiones de presoflexión, y por lo tanto puedo hacer la verificación a media altura, y puedo entonces decir que la resistencia característica necesaria de la mampostería debe ser mayor o igual al producto de los coeficientes de seguridad de la mayoración de la carga y la minoración de la resistencia de la mampostería por la fuerza axil real aplicada a media altura sobre la sección resistente, 100 por B por R, ya reducida o minorada por el coeficiente reductor. Tengo como datos que la mampostería es una mampostería encadenada, por lo tanto el coeficiente de minoraciones de 2,6, debe ser un dato, debería tener dibujados los pilares de traba que me indique que es una planta con muros portantes encadenados. No recomendamos resolver estructuras de muros portantes que no estén encadenados, o sea que solo estén trabados por el encadenado que genera la trabazón de los mampuestos, del aparejo. El coeficiente de mayoración de las acciones para muros portantes siempre es de 1,3 y el coeficiente reductor que acabamos de calcular es 0,658. Sustituyo y me da que la resistencia característica necesaria es 2,6 por 1,3 por la carga total a media altura 4,576, 4.576 decanewton sobre metro, sobre la sección resistente, una faja de 100 centímetros de longitud por el ancho real 17, afectado por coeficiente reductor de 0,658. Me da que la resistencia característica necesaria es de 13,83
de kN sobre centímetro cuadrado. Debería poder resistir la mampostería esa tensión característica. Si me fijo en la tabla, de acuerdo a la norma SECSOC 103, si necesito 13,83 de kN sobre centímetro cuadrado de resistencia característica, y además tengo como hipótesis ya de partida que lo voy a resolver con rejillones industrializados, o sea, ladrillo cerámico perforado con una resistencia característica mayor a 2,80 de kN sobre centímetro cuadrado, el mampuesto, ya con mortero tipo 3, la mampostería en su conjunto resiste 20 de kN sobre centímetro cuadrado de resistencia característica, muy superior a los 13,83. Por lo tanto, es una solución viable con mortero tipo 3, que es el más recomendable, más trabajable, que tiene una serie de ventajas constructivas y de durabilidad. ¿Sí? Por lo tanto, es viable y con eso terminaría el ejercicio. ¿Sí? En este caso, todos los mampuestos, todas las combinaciones de mampostería, incluso la de ladrillo de campo, teniendo en cuenta que hay que tener cuidado si realmente el ladrillo que estoy seleccionando llega a tener una resistencia característica de 45 kN sobre centímetro cuadrado. En el caso de los ladrillos artesanales, también tiene una resistencia característica de la mampostería en su conjunto con mortero tipo 3 de 15, que sería mayor que 13,8. O sea que todos verifican, pero en particular ya tenía la información de cuál era la combinación de mampuesto, de tipo de mampuesto y espesor que se estaba recomendando. ¿Sí? Generalmente el espesor va a ser un dato de proyecto y ustedes van a tener que elegir con qué mampuesto y con qué mortero le tienen que dar solución al muro que se les pide verificar. ¿Sí? Bien, con eso terminamos la segunda parte de la clase de muros portantes.